a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El tema del día de hoy es el tema de la coyuntura. Ya es costumbre, porque es un hecho sistemático y recurrente, que el imperialismo, la derecha reaccionaria internacional y nacional y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos no descansan ni descansarán en su obcecado afán de querer dar al traste con esta esperanza, de derrocar a la libertaria revolución bolivariana. Y además de su obcecación, perdieron hasta la forma. Ya no guardan ni la compostura, lo hacen de manera abierta. Y en el día de hoy me voy a referir a una acción que se viene denunciando por parte del gobierno revolucionario de Venezuela y que tanto los Estados Unidos como Colombia siguieron trabajando en su plan de golpe de Estado al gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro, al pueblo venezolano y a esta esperanza de seguir avanzando irreductibles en la construcción de un mundo más justo y más humano, donde todos los seres puedan vivir en dignidad, donde los ciudadanos, los más pobres, los más humildes, los descalzos, los sin camisa, los sin tierra, es decir, los sempiternos excluidos, logren definitivamente su redención social y su regeneración moral. El día domingo 3 de mayo, en horas de la madrugada, en las costas del litoral venezolano, en el estado La Guaira, avanzaban dos embarcaciones para realizar una operación de manera tal de desembarcar y luego cumplir las tareas de materializar un golpe de Estado. Muchos que se autodenominan analistas críticos, en medio de su inteligencia, de manera socarrona y petulante, establecen que es imposible que ese grupo de personas puedan dar un golpe de Estado. El golpe de Estado no lo están dando estos tontos útiles que vinieron a desembarcar en las costas venezolanas para generar un baño de sangre en el país. El golpe de Estado lo está llevando a cabo el gobierno norteamericano de Donald Trump, con todas sus instituciones. Y esa acción no es un hecho aislado. La conocemos como la Operación Gedeón, pero los Estados Unidos venían preparando las condiciones para que en el mes de mayo del 2020 estuviera servida la mesa para ellos materializar su golpe de Estado. En el análisis de la coyuntura de este golpe continuado, les voy a hablar de la Operación Gedeón, pero no desde la perspectiva y desde la óptica únicamente de lo realizado o lo acaecido el pasado domingo y estos días posteriores en las costas venezolanas. Hay una serie de acciones que sirvieron a la fase preparatoria y quiero iniciar mi análisis con los antecedentes. Dentro de los antecedentes tenemos, primero, la directora de la CIA, Gina Haspel, visitó Colombia. Ella diseñó el plan de intervención en Venezuela y utilizó como modelo, como formato, utilizó
lo empleado en Libia, en Irak y en Siria. Es decir, hacerle ver al mundo que existe un descontento interno en el país y producto de ello, el pueblo y la Fuerza Armada irrumpen contra el gobierno. Había que generar las condiciones y es allí donde Gina Haspel establece como premisa fundamental la conformación de un ejército de desertores venezolanos, de manera de hacer ver que era una lucha producto del descontento de los militares venezolanos. ¿Qué surgió de allí, de ese plan presentado por Gina Haspel? La aplicación del mismo, y en su aplicación los grandes medios hegemónicos globalizados y las redes muy bien empleadas por la derecha reaccionaria iniciaron una fase de ablandamiento a través del estímulo a la desobediencia interna dentro de la Fuerza Armada, tratando de posicionar con sus medios y sus redes que el compañero presidente Nicolás Maduro no era legítimo, que el compañero presidente Nicolás Maduro es un usurpador y el presidente de Venezuela, el legítimo, era Juanito Alimaña. De manera tal de que si este señor, Juanito Alimaña, es el presidente, la obediencia y la subordinación de la Fuerza Armada se la deben a él. Y empezaron a trabajar a lo interno de nuestra Fuerza Armada de manera tal de avanzar hacia el auspicio de una deserción masiva, desconociendo a Nicolás Maduro como presidente de la República y plegándose a Juanito Alimaña, para conformar un ejército de desertores que les voy a decir lo siguiente: eso era un simple, silvestre y vulgar parapeto, porque las tropas que combatirían en Venezuela, esa es la fachada, un fronting, las estaba preparando y las iba a preparar una contratista privada, una empresa militar privada norteamericana, en este caso Silver Corp, y se establecía cuando se diseñó el plan que 5.000 combatientes iban a aportar. Apelen a su memoria y recuerden aquella foto del inefable John Bolton cuando aparecía con una carpetica bajo el brazo y luego en la carpetica decía 5.000 tropas para Venezuela. 5.000. El camarada presidente Nicolás Maduro le respondió contundente y le dijo: a esos 5.000, además de la Fuerza Armada, les tenemos más de 3 millones de milicianos y milicianas. Avanzan en su plan entonces de la conformación de ese ejército en el exilio, y es donde designan al narcotraficante Cliver Alcalá para que sea el comandante de este ejército, que conformara él mismo, cuestión que no se pudo materializar como estaba planificado porque no lograron alcanzar el número de desertores que esperaban, a pesar de los ofrecimientos, las promesas y los pocos que atendieron al llamado. Las víctimas flojos, débiles y tibios que se dejaron quebrar y se fueron para Colombia, recordemos que después del 23 de febrero los dejaron a la buena de Dios. Sin embargo, como esta operación era financiada por el narcotráfico y es un narcotraficante el comandante de ese ejército, Cliver Alcalá, él siguió con sus planes, montó 3 campamentos para adiestramiento, encuadramiento y preparar la fuerza que iba a venir a, como fachada, invadir a Venezuela, pero detrás de esa fachada estaban las tropas de las contratistas. En Libia, los rebeldes libios es una fachada.
se habla de más de 90.000 mercenarios que llegaron allí. En Siria, la deserción interna es una fachada. Todos sabemos que esa guerra la llevó a cabo el ISIS. Y en Irak también. El camarada Jorge Rodríguez, el 9 de septiembre del 2019, informó a la opinión pública la existencia de los 3 campamentos. Veamos la noticia en su momento que dio el camarada Jorge Rodríguez. Existían 3 campos de entrenamiento de paramilitares en Colombia para perpetrar acciones de violencia, colocación de explosivos, asesinatos selectivos, asesinatos masivos en Venezuela. Y que esos campamentos de paramilitares estaban colocados, uno a escasos 2,5 kilómetros de nuestra frontera de Paraguachón, en Maicao, otro en la localidad de Riohacha y otro en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde Cliver Alcalá está ejecutando acciones de entrenamiento militar y paramilitar a personas que son reclutados, ¿dónde? En Colombia, para actuar contra Venezuela. Clarito, lo informó el camarada Jorge Rodríguez. La ubicación exacta con coordenada de los 3 campamentos y quién era la persona encargada de dirigir ese supuesto ejército que estaban conformando. Colombia hizo caso omiso. La derecha reaccionaria, tanto nacional como internacional, aplican lo que ellos siempre han aplicado, la banalización, la burla, para desconocer, para hacer ver que es un montaje, para hacer ver que no es verdad, y sin embargo, el gobierno venezolano del compañero presidente Nicolás Maduro, en su intención de seguir preservando la paz y la vida del pueblo venezolano, cuando la camarada vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez va en su representación a la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco del discurso pronunciado, denuncia ante el mundo la presencia de los campamentos, y en ese discurso le exige a Colombia y a Estados Unidos que desistan de esa aberración, pero además le pide a los países del mundo la solidaridad con Venezuela y a la multilateral, que es Naciones Unidas, que se pronunciara. Allí no pasó nada. Veamos parte de la intervención de la camarada Delcy Rodríguez en la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue el 27 de septiembre del 2019. Porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General, presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. 3 sitios en el noroeste, presidente Duque: Santa Marta, Riohacha y Maicao. En Santa Marta aporto las coordenadas que también serán entregadas al secretario general de esta organización. 11 grados, 14 minutos, 19 segundos al norte. 79 grados, 6 minutos, 15 segundos al oeste. Campamento en Santa Marta. Campamento en Riohacha, coordenadas: 11 grados, 32 minutos, 3 segundos del norte. 75 grados, 55 minutos, 14 segundos del oeste. Campamento en Maicao, coordenadas: 11 grados, 22 minutos, 39 segundos al norte. 72 grados, 13 minutos, 58 segundos al oeste. Aportó la información la camarada Delcy, se la consignó al secretario general de Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Bueno, yo respeto a los que creen en estas multilaterales, pero estas multilaterales no fueron creadas para la liberación, la emancipación y la redención de los pueblos,
son mecanismos de neocolonización y se ponen al servicio de los poderosos, quienes las manipulan porque son quienes las financian. Observamos nosotros recientemente cómo los Estados Unidos se niega a pagarle el aporte que le corresponde a la Organización Mundial de la Salud, chantajean a las instituciones, por lo tanto las ponen arrodilladas a su servicio. Luego de ello, continuó el gobierno del subpresidente Duque, tampoco hizo nada. Y ellos continuaron en su trabajo. El camarada Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, presentó una infografía de la ubicación de los 3 campamentos, los 3 comandantes y la presencia de 3 miembros de los Boinas Verdes norteamericanos de una contratista. Estaban los nombres. Y con todo y eso, ellos, desconociendo al mundo, porque se creen dueños del mundo, continuaron con el entrenamiento. Y para garantizarse ese entrenamiento, se lo dieron a los Estados Unidos a través de una empresa de contratistas, se llama Silver Corp, de propiedad de Jordan Goodrow, quien trabaja, oigan, directamente con Donald Trump. Esa empresa, Silver Corp, es quien le presta la seguridad a Trump cuando fue candidato presidencial en los Estados Unidos durante la campaña. Y después que ganó la presidencia, se quedó con la empresa para que le monte la seguridad. Es decir, que Donald Trump manda a su empresa de extrema confianza, la que trabaja con él en intimidad, la manda a preparar los supuestos invasores, una empresa que está conformada por Boinas Verdes, miembros de Grupo SEALs, veteranos de guerra de Vietnam, de Irak, y esa acción se materializó y para materializarlo firmaron un contrato. El primero que habla del contrato, asustado, escurridizo y cobarde como es el narcotraficante Cliver Alcalá, que se siente que lo echaron al pajón cuando se incautaron las armas en Barranquilla y prendió el ventilador, echándole la culpa de todo lo que pasaba al contrato y a Guaidó diciendo que Juanito Alimaña no había cumplido el contrato. Veamos, para refrescar la memoria, ese video del narcotraficante Alcalá cuando confiesa que existe un contrato. Informé de que esas armas le pertenecían al pueblo venezolano porque fueron comprados dentro del contrato que se estableció por el presidente interino, firmado por JJ Rendón, por el señor Vergara y los asesores norteamericanos. El señor Guaidó también firmó el contrato ese que yo estoy expresando. Teníamos todo preparado, pero circunstancias que se han venido generando a lo largo de la lucha contra el régimen, generaron filtraciones desde el seno de la oposición. Lo denuncia Cliver Alcalá y después aparece que el día, oigan, apelemos a nuestra memoria, el día 9 de septiembre Jorge Rodríguez denuncia los campamentos. El día 27 de septiembre, la camarada Delcy Rodríguez consigna ante el mundo las coordenadas. Y no le pararon. El 16 de octubre firmaron el contrato. El contrato lo firma Juanito Alimaña con este señor de la contratista. Ponme la última, aquí está el contrato completo, pero yo quiero que me ponga esta página nada más. Juanito Alimaña firma como el administrador del contrato. En el contrato, en todas las páginas del contrato, cuando se habla
de administrador, oigan, se refieren a la República Bolivariana de Venezuela. Y en el contrato, cuando se refiere al proveedor de servicio, se refieren a Silvercorp. Es decir, que Juanito Alimaña firme el contrato a nombre de la República. Yo voy a leer algunos de los aspectos del contrato, sobre todo en la página 2 del contrato, 2 de 8, en la cara A, establece lo siguiente: términos del acuerdo y tarifa. El término de este acuerdo comenzará en la fecha en que las partes ejecuten el acuerdo y permanecerá en pleno vigor y efecto indefinidamente hasta que se rescinda según lo dispuesto en el acuerdo. El proveedor de servicios, es decir, Silvercorp, y la administración, es decir, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, acuerdan que la duración mínima de este contrato es 495 días. Lo tenían previsto hasta mediados de febrero del 2021. 495 días firman el contrato. El anexo A del contrato establece lo siguiente: tiempo y duración del acuerdo, salvo que se estipule lo contrario en este acuerdo, las obligaciones de la administración de Venezuela y del proveedor, Silvercorp, finalizarán una vez que finalice este acuerdo. La administración acuerda, es decir, Venezuela acuerda pagar al proveedor de servicios la cantidad mínima de dinero requerido para cumplir este acuerdo. Lo mínimo para empezar a cumplir el acuerdo es de $212.900 americanos durante el plazo. La cantidad de dinero necesaria para cumplir con la primera parte de los servicios, es decir, el adelanto que le tenían que pagar, es de $50.000 americanos. Oigan, prendan las alarmas. Todo el dinero será respaldado y asegurado, la garantía aval de ese contrato, con barriles de petróleo venezolano. Oigan, dice textualmente, todo el dinero será respaldado y asegurado con barriles de petróleo venezolano. ¿Recuerdan ustedes las fotos que se tomó Juanito Alimaña con los rastrojos? Que les hizo una promesa y se tomaron la foto para garantizar que les va a cumplir. Allí entregó el territorio al narcotráfico. Y aquí entregando nuestra riqueza nacional, el petróleo venezolano. Todos los fondos de este acuerdo están en dólares americanos. La administración acuerda pagar cualquier préstamo dentro de un año. Quiere decir que mientras Juanito Alimaña tomaba el control del petróleo, es decir, un ejercicio de pesadilla, se materializaba el golpe de Estado y iban a pedir préstamos. ¿Quién otorgaba los préstamos? Nada más y nada menos que el cartel de La Guajira. Vuelve otra vez Juanito Alimaña, vuelve otra vez los Estados Unidos, vuelve otra vez el gobierno colombiano a ese contubernio incestuoso con el narcotráfico. El cartel de La Guajira, por lo tanto, requiere como financista de esta operación, mientras se derroca al gobierno revolucionario, garantías. ¿Cuál es la garantía? Entregarle el territorio venezolano al narcotráfico. Continúa diciendo, el proveedor de servicio asegurará un préstamo para al menos la primera parte de los servicios. Ese préstamo lo hace el cartel de La Guajira. Esta operación de adiestramiento, de formación de ese ejército paralelo estaba ya empeñando a la República. El fracaso, el abatimiento, el aniquilamiento y la lección que le dimos a la derecha reaccionaria internacional, al imperialismo, y a los enemigos de la patria, a los traidores, y que le dio a este pueblo,
salvó a la República. Nosotros ponderemos en su justa dimensión lo que pasó el domingo. Además del entrenamiento y de la firma del contrato, venía la parte del equipamiento. Y el equipamiento venía establecido en dos órdenes. Por un lado, todas las armas que se robaron del parque de la unidad militar que presta seguridad a los poderes públicos nacionales y que está el parque en el Palacio Federal Legislativo. Y además de ello, las armas que fueron incautadas por la policía colombiana en su oportunidad, que fue, oigan, esas armas, para comprar esas armas, el dinero lo erogó el cartel de La Guajira. Es decir, que el narcotráfico seguía financiando. Veamos la imagen de la noticia cuando se incautaron las armas en Colombia. Policía incautó más de 20 fusiles de asalto a civil entre Barranquilla y Santa Marta. El hombre también contaba con otros elementos de uso militar. El presidente dice, Nicolás Maduro asegura que esto está relacionado con un supuesto plan en su contra. Le dicen un supuesto plan. Existe un video, vean el video de las armas que fueron incautados ese día por la policía colombiana. El video del arsenal de armas. Veamos el video. Todo ese arsenal de armas, contentivo de 24 fusiles de asalto AR-15, 30 miras láser, 37 visores nocturnos, 8 silenciadores o supresores de sonido, chalecos antibalas, cascos militares, fue incautado. Y a ello se sumaba el material que sustrajeron el 30 de abril del parque del Palacio Federal Legislativo. Vamos a una pausa y al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema y hablaremos cómo se prepararon las condiciones subjetivas, ya teniendo el supuesto ejército paralelo, venía entonces la preparación, o paralelamente se iban preparando las condiciones subjetivas de manera tal de garantizar la victoria a la hora de que se materializara el hecho. Vamos a la pausa y al regreso continuamos con este análisis. Continuamos con el análisis de la operación llevada a cabo por el imperialismo para derrocar al gobierno revolucionario, conocido como la Operación Gedeón. En este bloque vamos a conversar sobre la generación de las condiciones subjetivas
para la preparación del golpe de Estado. Los Estados Unidos, la CIA, saben que el éxito de las revoluciones con armas, la revolución bolchevique, la revolución cubana, la revolución nicaragüense y muchas revoluciones, o de la revolución bolivariana con voto, obedece a que los pueblos claman cambios, los pueblos se sienten agobiados, los pueblos buscan caminos de redención, pero como la revolución bolivariana es de redención social, ellos tienen que generar esas condiciones, generar un estado de malestar en el pueblo, generar un estado de caos, generar un estado de desasosiego, generar carencia de insumos materiales para la satisfacción de necesidades humanas y ante ello avanzar hacia estallidos sociales para luego infiltrar estas acciones y perpetrar en el país una guerra civil. Y cuando exista la guerra civil, ahí sí se pronunciará Naciones Unidas. Vendrían los santos, castos, puros e impolutos cascos azules a poner orden en esta horda de salvajes que se están matando. Pero no llegarían a la búsqueda de la paz. Recuerde que los Estados Unidos trabajan sobre la base del caos. Se preguntan los analistas, los estudiosos, los lectores de noticias en el Oriente Medio, ¿cómo es eso que si todos los años el Senado de los Estados Unidos, cuando aprueba el presupuesto para el ejercicio financiero fiscal del año subsiguiente, el presidente de turno, George W. Bush, Barack Hussein Obama y Trump, solicitan incremento de recursos para Irak, para Libia, y se siguen matando? Porque esas tropas, esos hombres y ese dinero va a los pozos petroleros, a las refinerías, a los oleoductos y gasoductos y a los puertos. Y mientras los connacionales se sigan matando, producto de esa guerra fratricida, inoculada, aderezada por el odio, mientras se siguen matando, ellos se van robando la riqueza. Y ese mismo escenario lo preparan para Venezuela. Es así como el gobierno de los Estados Unidos, en esa obcecada intención de derrocar a esta revolución, fabricó la crisis de combustibles y lubricantes. La fabricaron a inicios del año pasado y el punto más alto de mayor ebullición sería mayo 2020, es decir, coincidir con la operación. La Casa Blanca abrió fuego por primera vez contra PDVSA en agosto del 2017. Allí emitió la orden ejecutiva 13.808 y esa orden tenía la intención, primero, de reducir las importaciones desde Venezuela, del petróleo venezolano, y además de ello, aislar al país del comercio petrolero mundial. Luego, el Departamento del Tesoro le impuso un veto a través de la industria petrolera el 28 de enero del 2020, lo hizo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado, la OFAC, y allí los Estados Unidos, quienes ya habían aplicado sanciones iniciales a funcionarios o altos funcionarios de PDVSA, con esta medida lo que buscaban era presionar al gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro para estrangulándole la economía y dándole, obviamente, con esa acción la estocada mortal al nervio y motor de las finanzas del país, que es PDVSA. En esa acción, la OFAC congeló 7.000 millones en activos y bloqueó 11.000 millones en ingresos por exportaciones. Además, esta medida
oigan, prohibía la importación de diluyentes y otros productos petroleros que venían de Estados Unidos, porque cuando se construyeron las refinerías venezolanas, la dieta para transformar los combustibles fósiles, es decir, los crudos, el petróleo en combustible y lubricante, funciona con los aditivos de los Estados Unidos y lo prohibía. Ellos estaban generando la crisis de combustible, la crisis de lubricante, de manera tal de que las refinerías venezolanas se pararan totalmente. Pero además de ello, prohibieron la importación de combustible, o sea, no lo produce. Las refinerías las van a parar. Y además de ello, entonces, prohíben la importación de combustible desde los Estados Unidos. No solo estaban logrando la generación de la crisis interna por falta de combustibles y lubricantes con esa acción, sino que también dificultaba a la República Bolivariana de Venezuela poner el crudo en los mercados. Esto impactó fuerte en nuestra economía, ya que el dinero para la inversión petrolera no existía y generó una disminución en la producción. El 11 de abril del 2019, Estados Unidos sancionó, apelemos a nuestra memoria, 4 navieras y 9 barcos por transportar petróleo desde Venezuela. Un bloqueo criminal. Hay muchos y muchas que dicen, yo no entiendo, si Venezuela es un país petrolero, ¿por qué no tenemos gasolina? Hay que decirle animalito del monte, porque el petróleo no se lo puede surtir a los tanques, ese petróleo hay que transformarlos en combustibles y lubricantes, y los aditivos los vende los Estados Unidos y lo bloquean para generar esta crisis, para que llegara en su mayor punto de ebullición en el mes de abril y en mayo un estallido social. El martes 18 de febrero de este año, los Estados Unidos volvieron a imponer otra sanción contra otra empresa petrolera que se negó a reconocer el bloqueo, que es Rosneft, quien hasta la fecha cumplía el papel de solidaridad para suplirnos el combustible. Ya previamente otras empresas, por temor a las sanciones, habían abandonado las operaciones en Venezuela. Incluso vendieron participaciones en acciones que tenían con las empresas mixtas de PDVSA, huyéndole al bloqueo de sus cuentas y a la congelación de sus bienes, producto de las sanciones unilaterales que imponía ya no directamente los Estados Unidos a Venezuela, sino a terceros. Cuestión esta, obviamente, en su debido momento ayudó a Rosneft a posicionarse como un gran aliado de nuestro país. Prepararon así los Estados Unidos la crisis. Abril, mayor punto de ebullición. Mayo, el golpe de Estado. No crean que esta operación Gedeón es un hecho aislado. Pero además continuó de manera sistemática y recurrente el saboteo al sistema eléctrico. Estamos hablando de la privación de servicios y bienes para la satisfacción de las necesidades humanas materiales. Al extremo, oigan, que el mismísimo día 3 de mayo ejecutaron acciones para dejar al país sin energía. Así lo denunció la camarada Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter. Colocó: debemos denunciar que el sistema eléctrico nacional sufrió un ataque a sus líneas de transmisión de la troncal 765, justamente horas después del intento frustrado de incursión terrorista contra Venezuela. Ya estamos en proceso de recuperación del servicio. Venezuela Unida vencerá. Iban a pagar a Venezuela. Todo esto formaba parte del plan. Otro aspecto, la inflación inducida para quitarle el poder adquisitivo al pueblo venezolano. En esta aplicación de guerra híbrida contra la patria, uno de los misiles que apunta sobre el pueblo directamente y su capacidad de compra son estas páginas como Dollar Today, esas criminales que son los marcadores paralelos de la paridad bolívar-dólar
y obviamente impactan en los precios de los insumos bajo la égida de que se requiere reponer inventario, colocan los precios de acuerdo al marcador del dólar de esos días. Vean esta imagen. Ponme la imagen, por favor, esta imagen. ¿Cómo? Ese dólar paralelo en Venezuela subió. Estamos hablando aquí de febrero, de enero del 2019. Mira cómo subió. ¿Hasta dónde llegó? Y siguió subiendo. Siguió subiendo. Aquí lo tenían en 80, aquí llegó a 92.553 y se mantuvo en marzo del 2020 en 85 y se disparó para la fecha del golpe de Estado, generando las condiciones subjetivas, se disparó para la fecha. Oigan, pasó los 130 por dólar. Es decir, ellos pronosticaban una situación de caos y a todo ello se sumaba, de acuerdo a los planes, como ellos en sus planes le habían quitado el músculo económico al país, congelado los bienes, negando la posibilidad de vender petróleo, no hay dinero, con la pandemia del COVID-19, para esta fecha existiría un caos total. Hablaban de más de 10.000 contaminados y más de 1.000 muertos, de manera tal de que colapsaría el sistema de salud, la pandemia rebasaría la capacidad de atención por parte del gobierno y además de ello, los días previos, la generación del caos social como fulminante que encienda la pólvora. Es decir, que se encienda la pradera. ¿Cómo? A través de las bandas criminales. Y es así como en sus grandes medios hablaban de la situación de los presos de Guanare, de las bandas de Petare. Eso no es un hecho fortuito. Aquí está este libro, Marc Marguarín, Pandillas Callejeras, la nueva insurgencia urbana. Cómo con estas pandillas callejeras, que llaman bandas de tercera generación porque controlan territorio, sin utilizar ejércitos mercenarios, ponen en jaque a los gobiernos. El desenlace de ese escenario, de acuerdo a los planes de la derecha reaccionaria internacional, venía establecido sobre la base, ya imposibilitando al gobierno a comprar alimentos porque no tiene dinero, negando la posibilidad de medicina y todas las acciones de las cuales hemos hablado, era que Venezuela estaba a las puertas de una guerra civil, donde los males inoculados se le culpan al gobierno y aparecen entonces los salvadores de la patria, este grupo de la invasión de la Operación Gedeón. Vamos a la pausa y al regreso vamos a conversar de la operación. Después de analizar los antecedentes y la generación de las condiciones subjetivas para el golpe de Estado, vamos ahora a conversar sobre la operación militar de aniquilamiento de blancos selectivos. ¿En qué consistió esa operación? En una primera fase, en una acción de infiltración por las costas venezolanas y una vez en el territorio, avanzar hacia la eliminación de esos blancos selectivos. A pesar de que el compañero presidente Nicolás Maduro lo explicó muy claro al país, lo ratificó en rueda de prensa oficial por parte del gobierno revolucionario, el camarada Jorge Rodríguez, y anoche en una edición especial de Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello abundó
yo quiero hablar de algunos aspectos de esa acción. Esa acción la explican ellos mismos. Ustedes saben que la derecha, ellos tienen muchas ansias de figuración y de protagonismo. Son unos pobres de solemnidad, pues. Y antes de que se llevara a cabo, ellos grabaron todos los videos, colgaban en sus cuentas que fueron creadas para tal fin. Ellos crearon una cuenta que se llama Caribe 15. Esta cuenta, Caribe 15, el título es Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana. Somos la reserva moral cívico-militar para la liberación y reconstrucción de Venezuela. ¿Cuándo crearon esa cuenta? En octubre del 2019. ¿Cuándo se firmó el contrato entre Silver Corp y Juanito Alimaña para el adiestramiento en los 3 campamentos en Colombia? En octubre del 2019. Ellos colocan, porque en su debate interno, en su locura, en su submundo, aspectos de la cuenta, y después colgaron otro Twitter, colócame aquí por favor, un Twitter que colocan en la cuenta ratificando, dicen, la única fuente de comunicación oficial entre la Operación Gedeón y la sociedad es Caribe 15. No somos un medio de comunicación de noticias, somos la voz de los combatientes. Cualquier información de terceros replicada por Caribe 15 la estamos certificando como real y confiable. En esa cuenta, Caribe 15, ellos explicaron la operación. Veamos el video que graba el desertor prófugo de la justicia, Nieto Quintero, con Gurdou, que de paso se ha dicho, para que vean lo loco que está, lo disociado, lo idiotizado y lo estúpido también que son. Colocar un video con un gringo boina verde, porque ellos en su locura, en su delirio, creen que cuando los generales venezolanos, los coroneles, los tenientes coroneles comandantes de batallón, capitanes comandantes de compañía, tenientes primeros, de comandantes de pelotón, las sargentadas, que son las tropas profesionales, y los soldados vean a un gringo, seguramente iban a cumplir su orden. Para que vean lo locos que están. Veamos este video, por favor, presentado en su misma cuenta. Venezolanos y compañeros de la Fuerza Armada, superiores y subalternos, hoy 3 de mayo del 2020 les habla Javier Nieto Quintero en compañía de Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Commander Nieto is with me, is co-located, and Commander Sakea is on the ground now fighting. El objetivo de estas palabras es, primero, aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos, número 1. Y número 2, es agradecerles y solicitarles muy responsablemente a los miembros de las Fuerzas Armadas, generales, comandantes, capitanes, subalternos, superiores, que por favor se unan a esta gesta libertaria Operación Gedeón, cuyo objetivo número 1 es la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación. Y número 2, la libertad de nuestro pueblo y de nuestros prisioneros políticos. Ahí está. El mercenario, el dueño de Silver Corp, graba un video para pedirle a los generales venezolanos, a los comandantes de unidad, a los oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, tropa alistada y milicia, que se unan a la Operación Gedeón. ¿Qué estará pasando por esas mentes
que con eso resolvían. El pueblo venezolano, ellos creían que con las condiciones subjetivas, con la generación, el pueblo estaba clamando la liberación. Que llegaran los libertadores, que lo están esperando con los brazos abiertos, y no solo graban este video, los tres que fungen como comandantes de los tres grupos en la unidad de desembarco que iban a cumplir operaciones en tierra, una vez que estuviesen en Venezuela, grabaron sus videos también. El mismísimo, el grupo 3, que era el de Pantera, grabó su video y lo colgó en esa misma cuenta, Caribe 15 o @Caribe 15. Es decir, se delataron, pues. Jugaron posición adelantada. Veamos el video que presentó Pantera y que lo colgaron ellos mismos en su cuenta de Twitter. Quien les habla, Capitán Guardia Nacional, Colina Ibarra Robert, cédula de identidad 17-024-933, pseudo Pantera, comandante del equipo número 3 de captura de la operación GDO. Señores, compañeros venezolanos, compañeros de armas de las diferentes instituciones militares y policiales, únanse a esta gesta libertadora. Ahí está, Pantera, con el himno nacional que representa la libertad, la liberación, llamando a sus compañeros de armas en la Fuerza Armada un traidor. Ellos no saben que cuando quisieron auspiciar la deserción y el desconocimiento del comandante en jefe Nicolás Maduro, de la Constitución, de las instituciones venezolanas, de las entrañas de la Fuerza Armada, surgió el grito: leales siempre, traidores nunca. Ellos no saben. Ellos creen que eso es un eslogan que se aprende. Conozcan a la Fuerza Armada, llamando a la Fuerza Armada que se una. Y esperaban así, como lo Coldo López el 30 de abril, en su obcecada imaginación, y alucinada también, porque se las alucinan. Pensaba que cuando apareciera en el puente de Altamira el pueblo iba a salir. Y aquí graban estos videos y piensan que se va la Fuerza Armada por miles, se va con ellos. Hay un video que dice: lo que ustedes están esperando, ya llegamos por fin. Le dicen a la Fuerza Armada: vengan que aquí estamos ahora sí. Ahora, yo me pregunto, la CIA, el Mossad, del Scotland Yard, ese organismo de inteligencia, ¿no le van a decir a esta gente: mire, eso no es así, en Venezuela el pueblo es bolivariano, el pueblo es chavista, el pueblo es patriota, el pueblo es revolucionario? El activo político que dejó como herencia histórica más importante nuestro amado comandante Chávez fue el despertar y la elevación de la conciencia del pueblo. Este pueblo ama la patria. Este pueblo no está dispuesto a entregar la patria. Ellos creen que grabando un spot de eso, de la Fuerza Armada, se van a ir. Ese cuento lo meten los escuálidos para recoger a unos incautos, a unos tontos útiles, y seguir robando a nombre de la conspiración contra el gobierno revolucionario. Pero que los organismos de inteligencia caigan en esto, es verdad que son bien pendejos. Así, bueno, que sigan así, a mí me alegra, porque tendremos revolución por los siglos de los siglos. Pero no solo Pantera, el comandante del otro grupo, preso, los que detuvieron, los pescadores, ahí también grabó su video. Veamos el video de Sequea. Antonio José Sequea Torres, militar venezolano, comandante de la operación
Comisión de Liberación, es hora que te decidas y que te posiciones a favor del noble y glorioso pueblo de Venezuela que tanto ha esperado por nosotros. ¿De dónde sacaron los organismos de inteligencia venezolanos? Claro, la inteligencia venezolana trabaja, pero es que ellos cuelgan esos videos y lo ponen muy papita. Ya se sabía quiénes eran, que venían las embarcaciones porque ellos lo grabaron. No lo dice el delincuente desertor, traidor, Nieto Quintero con el gringo. No lo dice Pantera, lo dice Sequea también. Ellos explicaron. Ahora, la operación, desde el punto de vista militar, era una operación de desembarco para llegar a la cabeza de playa y de allí organizar los 3 grupos de aniquilamiento. Ellos venían en 2 lanchas, una lancha pequeña. Esa lancha cumplía el papel de explorador adelantado y de vanguardia, y atrás venía el grueso. En esa lancha venían 12, en una lancha grande, 47 personas. Ayer lo explicó el camarada Jorge Rodríguez. Se distanciaron porque la lancha grande tuvo una avería en uno de sus motores y al llegar la lancha pequeña a las costas de Macuto. ¿Por qué las costas de Macuto? Y ayer Diosdado presentaba analistas. No hay nada más sabio que el analista del día después. Los analistas del día después siempre saben todo. Claro, ya pasaron los hechos, pues. ¿Por qué Macuto? Bueno, porque el narcotraficante que garantizaba la logística en la cabeza de playa consiguió allí los galpones donde los iban a recibir y donde los iban a resguardar. Se descansaban, se preparaban y de allí partían a cumplir las misiones. Si consigue los galpones en otro lado, lo hacen en el otro lado. Ellos allí, al llegar a las costas de Macuto, bueno, ya estaban allí las autoridades militares y policiales. ¿Por qué estaban? Porque ya habían detenido a los responsables de la logística en tierra y al acercarse la lancha, se cumple con el protocolo, darle la voz de alto, pedirle que se rindan, pero ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue plomo, y plomo se responde con plomo. Por ahí sale Juanito Alimaña llorando, que los masacraron, pero en caso que ellos venían con papelillos y serpentinas. Ellos venían como reina de pueblo tirando caramelo, ellos llegaron echando plomo y hay que recibirlo con plomo. Esta revolución es seria, esta revolución es armada. Se lo hemos dicho, escojan el escenario que ustedes quieran. Por las buenas, por las malas, por las armas, como quieran, los vamos a derrotar. Y así se cumplió esa operación en las costas de Macuto. El resultado, 8 terroristas abatidos, murieron en combate, 2 capturados y además de ello, faltan 2 porque eran 12, 8 abatidos, 2 capturados, faltan 2. Todavía los están buscando en una operación que ordenó el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el compañero presidente Nicolás Maduro, Negro Primero. Así que a Gedeón lo jodió Negro Primero. Ahí tiene, pues el Negrito Primero venezolano le dio lo suyo. Allí en esa operación se capturaron 10 fusiles, una pistola Glock 9 milímetros, 2 ametralladoras AFAC. ¿Dónde iban esas ametralladoras AFAC? En los afustes que tenían las camionetas que estaban en tierra esperándolo. Ese material fue robado del Parque de Armas del Palacio Federal Legislativo el 6 de abril. Pero además en tierra tenían 6 vehículos, una lancha y cartuchos de diferentes calibres. La lancha grande, donde venían las 47 personas, explica ayer el camarada Jorge Rodríguez que al prender el teléfono satelital se enteran de la situación que se generó en las costas de Macuto y decidieron huir del país hacia Bonaire. Pero como tenían un motor averiado y no contaban con suficiente combustible, para que vean lo irresponsables que son. No solo Juanito Alimaña dejó
a los desertores allá en Cúcuta, después del 23 de febrero del 2019. Ellos iban dejando de los 47 en las costas venezolanas, a la buena de ellos, no a la buena de Dios, porque Dios no protege el hampa, a la buena de ellos, ni delincuentes menos, y traidores a la patria menos. Por ejemplo, en Puerto Cruz dejaron algunos. Allí se fueron bordeando las costas. ¿Y quién los esperó? El pueblo venezolano, los pescadores de Chuao. En la conspiración contra Venezuela siempre está presente, obviamente, el narcotráfico. Ejemplo es de que en todas esas conspiraciones, y lo ha dicho el presidente Maduro, en su momento el compañero presidente Chávez, en las ruedas de prensa de Jorge, de Diosdado, este golpe de Estado lo está planificando la DEA. Yo no veo diferencia, de verdad, de este caso con el caso Irán-Contras. En el caso Irán-Contra, que generó un escándalo durante el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos, la diferencia es que en vez de Irán es Colombia, en vez de Oliver North es el narcotraficante Cliver Alcalá, pero el financista de la operación Irán-Contra fue el narcotráfico Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Medellín. Aquí el financista es el narcotráfico, el cartel de La Guajira. Veamos nosotros la declaración de la gente de la DEA, que era el que los estaba esperando en tierra, de José Alberto Socorro Fernández, alias Pepero, que era el enlace de Sequea, y preparaba la logística en tierra para recibirlos en la cabeza de playa, preparar las unidades para avanzar a cumplir la misión. Veamos el video. José Alberto Socorro Fernández, 14-233-653. Conocí a Antonio Sequea Torres en el gimnasio de Los Naranjos, tuvimos una amistad de gimnasio, un par de veces coincidimos en la noche en lugares nocturnos, sin ningún tema político, hasta el 1 de mayo, cuando fui contactado por él después de la intentona de golpe y la fuga de Leopoldo López. Fui contactado para quedarse 2 días en mi casa. Cuando lo fui a buscar estaba con sus 2 hermanos también militares, Juven Sequea Torres y Juvenal Sequea Torres. Cuando fueron a mi casa se quedaron 2 meses, luego fui a buscar una camioneta Ford Runner gris blindada, los cuales habían $3.000, los cuales me dieron $2.000 por los gastos de comida que produjeron en ese tiempo. Después que estaba en Colombia, se contactaba conmigo cada 15 días y al pasar 2-3 meses me pidió que recogiera unas armas que me puso un punto de entrega en Los Naranjos. Un señor me iba a entregar las armas, me entregó una FAC, 2 R15, 2 AK, una Glock y una Beretta. Estaban en estado de óxido. Posterior a eso me entregó 10.000 tiros, una muchacha que desconozco, una camioneta blanca, me entrega 10.000 tiros y una FAC en estado de óxido. Me pide que las lave, que las limpie y le haga mantenimiento. Acudo a Martín para que me preste su casa para lavar las municiones y todas las armas. Esas mismas armas fueron trasladadas hacia La Guaira, que iba a ser el punto de llegada de ellos. Punto de llegada que luego me piden que si no tengo un punto o alguien que conozca para dónde pueden desembarcar. Y ahí es que ubico a una persona con ese perfil, Randy, que es el que se encarga de bajar las armas y recibir los próximos vehículos a personas en contacto de ellos. Solamente me pasaba el número, yo le pasaba el número a Randy y él recogía todos los vehículos para llevarlos al sitio. Referente a los carros, me dieron una dirección en El Paraíso, donde fue abandonada una Silverado doble cabina negra. La busqué, la guardé en mi casa. Posterior a eso me comunica que está en falta de carro, que si yo puedo conseguir carro y serían pagados posteriormente por un carro más nuevo del año. Acudí a un amigo, a Martín, le pedí su camioneta que sería repuesta por una camioneta del año, una Toyota del año nueva, y me la entregó con una información básica. Posterior a eso, un señor apodado Toro
entregó directamente a Randy, que era el encargado de la logística en La Guaira, entregó una Gran Cherokee negra, blindada, una Hilux doble cabina negra, un Ford cabina sencilla, Posterior a eso, Randy puso de su carro una Fortuner gris, una Hilux blanca, una Toyota de las largas gris. Esos fueron los carros que estaban en el procedimiento. En total fueron 8 camionetas, de las cuales la más importante era la Ford doble cabina y la Hilux negra, que era la que tenía la AFAC en el techo. Posterior a eso, necesitaban 2 motores para una lancha. Hablé con el mismo Randy, que tiene manejo y tiene lanchas de ese estilo. Me pasó fotos de la lancha, yo se las pasé a Antonio, me dijo que esa lancha también la necesitaban, que se la podían prestar. Randy aceptó. Y igual quedaron pendientes los 2 motores que fueron localizados en Higuerote, fueron pagados por Alejandro, pagándole sus intereses y todo al pago de 15 días. Luego fueron instalados en Higuerote con su capitán Tiburón. De ahí partió a La Guajira junto a la de Punto Fijo. Por la lancha de Tiburón, que estaba falto de motores, hubieron varias personas que fueron la ayuda para la instalación, un lanchero que contactó el mecánico y Alejandro, que fue el prestamista que prestó el dinero para comprar los motores. Después que los motores fueron instalados, la persona en la lancha tenía contacto directo con Antonio Sequea Torres y le dieron las coordenadas y ya salieron hacia el punto. Ya de ahí, de estar en el punto, nosotros estábamos esperando solamente el día de llegada, que iba a ser en La Guaira, en el taller de Randy, íbamos a llegar ahí. Luego que las lanchas llegaron a La Guajira venezolana, donde estaban los 3 campos de entrenamiento, constituidos por 54 venezolanos y 2 estadounidenses, que anteriormente estaban entrenando en Río Hacha, luego del descomiso de las armas de Clive Alcalá, que iban a ser utilizadas para el atentado contra el gobierno. Ellos se trasladaron a La Guajira venezolana, donde fueron rescatados por estas 2 lanchas que los iban a trasladar hasta La Guaira. Después de llegar a La Guaira, el punto de la operación iban a ser el Dijesín, el Sebin y Miraflores. Mi persona, que estaba esperando en La Guaira con Randy, que era el de la logística en La Guaira, su compadre Neomar, funcionario del 6CPC y el dueño del taller. Mientras que estamos esperando en La Guaira, las personas llaman a Randy, que es el contacto de punta con la lancha, de punto de llegada con la lancha, le dan el santo y seña. Después que dan el santo y seña, me da el santo y seña, yo volteo y ya fue lo que pasó, que llegó el FAS y hizo toda la operación. En una conversación que sostuve con Antonio Sequea Torres, hablando de mi pago por la cooperación a la operación de $2 millones, me dice que no me preocupe, que ellos están siendo financiados por el narcotraficante Doble Rueda, familiar de Marta González, esposa de Clive Alcalá Cordone, que estaban financiando el grupo de entrenamiento paramilitar encabezado por los estadounidenses Harold, Luke y Jordan, en compañía también de Joel Palmar, que pagó condena en Bogotá por narcotráfico y asesorado por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. Antonio Sequea Torres me informa que esta operación va a ser un éxito porque está apoyado por el gobierno colombiano en su totalidad. Ahí está José Alberto Socorro Fernández, alias Pepero, narcotraficante, trabaja con la DEA y narra con pelos y señales la operación. Explica el porqué para los sesudos analistas de la derecha, los del día después, por qué iban a llegar por Macuto. Ahí está clarito. Así fue planificado y así estaba prevista la logística. Ahora, llama la atención que vuelve a aparecer el narcotraficante Clive Alcalá, porque Elkin Javier López, alias La Silla o Doble Rueda, es familia de Marta González, su esposa.
Recuerden que el papá de Marta, suegro del narcotraficante Alcalá, era el jefe del cuartel de La Guajira y después que murió le quedó el cartel de La Guajira a su hermano Hermágoras González Polanco. Veamos, aquí está este narcotraficante, Elkin Javier López González Torres, del cartel de La Guajira, financiando la operación. ¿Quién lo dice? El mismo agente de la DEA. ¿Quién habla de la presencia de los dos norteamericanos que vienen allí? El mismo agente de la DEA. ¿Quién habla que en una lancha venían 47 y en la otra 12? El mismo agente de la DEA. A confesión de parte, relevo de prueba. Él lo está informando. Además de ello, Napoleón Bravo, ¿recuerda Napoleón? El del día de aquel, el golpe del 11 de abril, donde celebraron que derrocaron a Chávez y hablaban de sus hazañas de traición a la patria, entrevistó a Nieto Quintero. Y este señor, oigan a lo que le endilga el fracaso de la acción. Veamos el video. Dicen que todo esto de Vargas es un show. ¿Qué dice a esto? No es un show, por eso yo ayer traté de hacer algo público, de mostrarle al país de que crean de que en este momento, ayer y hoy, hay oficiales, tropas, hombres y mujeres arriesgando su vida por la libertad de Venezuela y de que lamentablemente el pueblo venezolano ha sido manipulado por guerras psicológicas y laboratorios de guerra psicológica del régimen que hace una desmoralización o una confusión colectiva, llegando al punto de que hoy por hoy ya la gente no cree en nada ni nadie. Ahí está. Una operación psicológica le metieron al pueblo. Ahora entendió que el pueblo no les para. No. Traidor, desertor, vendepatria, cipayo, lacayo del imperialismo. Lo que hay es conciencia. Hay conciencia. Y no vas a venir tú a grabar un video con un gringo para decirle a los generales, a la Fuerza Armada y al pueblo, vengan a apoyar al gringo. Me imagino que ellos dirían, no, gringo, cuando, con lo arrastrados a la bola que son, le dirían, cuando te vean a ti, el pueblo se va a ir por millones. Nosotros, en conclusión, podemos establecer que estuvimos en presencia de una operación militar a 3 niveles. Primero, la fase de reclutamiento, selección, adiestramiento en 3 campamentos en Colombia por parte de la triada narcocriminal conformada por Donald Trump, Iván Duque y Juanito Alimaña. Segundo, en la acción, una operación de desembarco por las costas de La Guaira para infiltrarse en el territorio venezolano. Y tercero, que no se materializó, acciones de asesinatos a blancos selectivos y avanzar hacia el SEBIN y el DGCIN. ¿Por qué iban al SEBIN y al DGCIN? ¿Por qué la gente de la DEA habla de ir a Miraflores a matar a Maduro y además ir otro grupo al SEBIN y al DGCIN? Para sacar a los delincuentes políticos que están presos por atentar contra la patria. ¿Y por qué los iban a sacar? Yo no lo digo en tono de sorna, ni de ironía, ni de histrionismo, pero es que le iban a dar un golpe de Estado a Juanito Alimaña también, porque en los documentos que traían, ellos, en un ejercicio de pesadilla, en un supuesto negado, iban a instalar un gobierno de transición. ¿Y quién iba a dirigir ese gobierno de transición? Colócamelo allí, por favor, el gobierno de transición. Aquí está el gobierno de transición. Raúl Baduel, presidente de la Junta Patriótica Restauradora. A Juanito Alimaña no lo dejan por fuera, lo dejaron allá. Derrocado, Juanito Alimaña, responsable de asuntos parlamentarios. Le iban a dejar su asamblea ahí para que haga lo que él sabe hacer. Nada, pues. Le iban a dar un golpe. Le voy a decir una vaina, hasta Juanito Alimaña lo salvamos nosotros.
A Juanito Alimaña lo salvamos. Le iban a dar un golpe. Y luego, bueno, un general de brigada, traidor a la patria, Hernández da Costa, iba a ser secretario de Estado de la Nación, un teniente coronel desertor, Martín Chaparro, jefe del Consejo Estratégico de la Nación, y Sequea Torres, encargado de los asuntos de Interior y Justicia. Ese era la Junta Patriótica Restauradora. Ahí no estaba Juanito Alimaña aquí, ya Juanito Alimaña lo dejaron donde él sabe estar, allá en el Parlamento. Así que con esta acción, el pueblo venezolano, la Fuerza Armada y el gobierno revolucionario derrotan una vez más. ¿A quién derrotan? Al imperialismo norteamericano. A pesar de la maniobra de distracción comunicacional de Patricia Poleo para presentar videos de este señor de Silvercorp, de Joseph Goldman, de AP o de Bloomberg, para decir que Colombia no tiene nada que ver, que los Estados Unidos no tienen nada que ver, que la responsable es la empresa Silvercorp. Incluso, valga la crítica, yo le escuché en algunos noticieros incluso de la revolución bolivariana, hablando, no, el responsable de la operación apareció. ¿Qué responsable? El responsable es el imperialismo, el responsable es el gobierno colombiano. No muerda que se peine, es una maniobra de distracción para decir que los Estados Unidos nada tienen que ver con esto, que el gringo presidente de la empresa Silvercorp, Jordan Gordrow, es el responsable. No, ese gringo no es responsable de nada, eso es lo que es un tarifado, un tonto útil. Y Patricia Poleo, por supuesto, la palangrista, fue el medio que obtuvieron para que él dijera ante el mundo, bueno, yo soy el responsable de lo que sucedió. Él no es responsable de nada. Él es un mercenario. Aquí el único responsable es los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Por lo tanto, la derrota de la Operación Gedeón fue una derrota al imperialismo. No es que ellos sean pitonizos. ¿Recuerdan ustedes el video de Mike Pompeo? Lo presentó también el compañero presidente Nicolás Maduro. ¿Qué decía? Con cara de alegría y de felicidad. Que estaban felices celebrando porque pronto abrirían la embajada de los Estados Unidos e izarían su bandera en Caracas. Surgió una pregunta de resullo. ¿Y si no hay elecciones, cómo es que vienen pronto? El golpe de Estado de la Operación Gedeón. Por allí. Entonces se quieren lavar las manos y aparece Trump en un video que él no sabía nada, que va a investigar. No te hagas el pendejo que tú eres el responsable. Él es el jefe de esa operación. Veamos el video de Mike Pompeo cuando se burla de manera irónica diciendo que estamos póstumos ya a abrir la embajada en Venezuela. Veamos el video de Pompeo. Complace informar que el esfuerzo multilateral para restaurar la democracia en Venezuela continúa generando impulso. Para que estemos listos, le he pedido a mi equipo que actualizara nuestros planes para reabrir la embajada de los Estados Unidos en Caracas, tan pronto como Maduro se haga a un lado. Estoy seguro de que volveremos a levantar esa bandera nuevamente en Caracas, y también quiero informar al mundo sobre la conexión del régimen de Maduro con la República Islámica de Irán. En los últimos días, varios aviones pertenecientes a Mahan Air han transferido apoyo desconocido al régimen de Maduro, lobos de la misma camada. Esta es la misma aerolínea terrorista que Irán usó para movilizar combatientes y armas alrededor del Medio Oriente. Estos vuelos deben detenerse y los países deben hacer su parte para negar los sobrevuelos, igual que muchos ya han negado los derechos de aterrizaje de esta aerolínea. Ahí está, ¿sabía o no sabía los Estados Unidos? Claro, en esta maniobra de distracción comunicacional utilizan a Bloomberg, AP y a la palangrista Poleo, que a decir de Helio Abraham
son sus tarifados para publicar lo que le conviene a los Estados Unidos y limpiarles el rostro, lo que llaman el mismo Abraham la prensa libre. Por ahí apareció otro fantasma, Roger Noriega, que fue embajador de los Estados Unidos en la OEA y publicó una gran cantidad de Twitter para lavarle la cara al Departamento de Estado y decir que el Departamento de Estado no tenía nada que ver, que el Departamento de Estado no trabajó en la operación. Roger Noriega, ex embajador de los Estados Unidos en la OEA, da su opinión sobre la fracasada operación militar. Oigan, fracasada operación militar, una remarking de Bahía de Cochinos. Y dice, la credibilidad de Guaidó podría estar en crisis, señala Roger Noriega. Coño, Noriega, aquí no se entere. ¿Y cuándo Guaidó te dio credibilidad? Y aparecen los tuits de Noriega explicando, dice, espero que los bufones que permitieron se llevar a cabo este intento militar fallido en Venezuela no sean los que ahora están al mando y tomando decisiones en los Estados Unidos. Se le dice bufón a Trump. Ahí sí estamos de acuerdo con Noriega. Ese es un bufón. Continúa diciendo, después del tiempo, los recursos y el apoyo invertido se siguen sumando fracasos. Oigan, después del tiempo, los recursos y el apoyo invertido se siguen sumando fracasos. Él sabe que llevamos al imperialismo de derrota en derrota. Lo asume Roger Noriega, enciende las alarmas que un diplomático estadounidense de la talla de Roger Noriega sugiera que es culpa de la oposición venezolana que el chavismo no salga del poder. Ahora resulta que la culpa es de la oposición. La culpa no es de la oposición. La culpa es de Chávez, que dejó este pueblo formado y preparado para resistir, para vivir, para batallar, para luchar y para triunfar. Enseñanza, bueno, la derecha reaccionaria, como se cree muy inteligente, siempre ha menospreciado al pueblo, a los humildes, a la revolución bolivariana, a su liderazgo. Es por ello que planifican acciones y siempre terminan siendo infructuosas, ya que sufren aplastantes derrotas. Oiga, el imperialismo, hasta ahora las derrotas habían sido en el plano electoral y algunas acciones desestabilizadoras en Guarimba, golpes internos como el 11 de abril del 2002 o el 30 de abril, pero nunca habían efectuado una operación militar y ahí tienen la prueba. El resultado, ahí lo tiene. Fueron derrotados militarmente en toda la línea. Y cuando la primera embarcación quiso llegar y abrir fuego, la respuesta fue militar y fueron abatidos militarmente. ¿De quién es la derrota? Del gobierno de Estados Unidos, del gobierno colombiano, de la oposición venezolana, de la contratista militar norteamericana y además de ello derrotamos al narcotráfico que tiene intereses. Y además de ello, entonces, una reflexión que es la presencia de combatientes gringos, claro, la presencia de Luke Deckman y Aaron Berry era, me imagino, para decir, aquí están unos boinas verdes, aquí está su boina verde. Miren, está este vergatario boina verde, veterano de guerra en Irak, de la seguridad de Trump en la Casa Blanca, amarrado con un trozo de nylon de los pescadores de Chuao. Ahí están los pescadores venezolanos. Aquí están sus boinas verdes. Y el otro boina verde que venía allí, aquí está. ¿Qué está haciendo? Lo que siempre le hemos dicho. Y morderán el polvo, la arena y el viento de esta tierra y el cielo sagrado, quienes vengan a infamar de este suelo el honor. Ahora nadie asume nada. Ahora la derrota no es de nadie. Ahora construyen, no, los derrotamos en toda la línea. Claro, ahí se cumple una máxima de un expresidente de los Estados Unidos que fue asesinado, John F. Kennedy. Dice, la victoria tiene 1000 padres, las derrotas son huérfanas. Ahora la derrota es huérfana. De todos modos, nosotros sabemos que la derecha reaccionaria no descansará. Sabemos que no descansará. Y yo despido este programa de hoy, después de este análisis de la coyuntura vivida
el día 3 y los días subsiguientes con este mensaje de alerta que nos deja nuestro amado comandante Chávez. Gracias por la atención prestada. Si aquí tenemos que morir defendiendo a Venezuela, aquí moriremos defendiendo la soberanía de nuestra patria. Tendrían que pasar por encima de los cadáveres de millones de venezolanos para poder esclavizar de nuevo la patria libre de Bolívar. No van a poder con nosotros.